Yo quiero que nosotros vayamos a nuestro estudio que estamos teniendo en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Es allí donde nosotros estamos estudiando. Mis queridos hermanos, cuando nosotros hemos empezado a estudiar Primera de Pedro, hemos puesto varios fundamentos para poder mirar cómo debemos vivir en santidad. Y aún estamos tirando varios fundamentos. Pero pues luego mi propósito va a ser también de que nosotros avancemos un poco más adelante. Después de mirar algunos fundamentos, vamos a ver ya de manera distinguida cómo hay que vivir en santidad en diferentes aspectos. Cómo las mujeres casadas deben vivir en santidad, cómo los esposos tienen que vivir en santidad en la parte matrimonial, en la parte familiar, cómo el pastor tiene que vivir en santidad y sucesivamente. Hoy vamos a estar estudiando capítulo 2, versos del 11 al 25. Capítulo 2, del 11 al 25. Ese va a ser nuestro estudio allí. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, yo quisiera que podamos introducir nuestro estudio mirando capítulo 1, verso 9, capítulo 2, versos 9 y 10. Vamos a leer entonces capítulo 2, versos 9 y 10, porque lo que se viene después se deriva del verso 9 y 10. Notemos entonces. Capítulo 2, versos 9 y 10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habría alcanzado misericordia, pero que ahora os habéis alcanzado misericordia. Lo que se va a decir después tiene que ver con esto. O sea, lo que escribe el apóstol Pedro del 11 al 25, le va a escribir a aquellos que son ese pueblo de Dios. Y aquí se lo distingue como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Yo ya cité un poco esto, así que no voy a detenerme mucho en esto, pero solo quiero decirles algo interesante. ¿Por qué nosotros somos la iglesia del Señor? ¿Por qué? ¿Por nosotros mismos? ¿Por nuestra propia fuerza? ¿Por nuestras propias capacidades? ¿Por nuestro propio intelecto? ¿Porque somos mejores que los demás? ¿Por qué somos la iglesia del Señor? El texto lo dice porque Él nos escogió. Y así como Él escogió al pueblo de Israel, hablando en un aspecto físico, así mismo espiritualmente Dios escogió a cada uno de los que hoy son creyentes, son sus hijos, y nos llamó ¿de dónde? Ahí nos dice. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, esto no es solamente para jactarnos y llenarnos de arrogancia y volvernos sentimentales. Oh Señor, qué bueno. Sí, eso sí es verdad. Pero no es solamente eso. El apóstol va a puntualizar esto para luego llamarnos y mostrarnos que debajo de esas virtudes, consecuentemente de esa bendición, hay una responsabilidad grande. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Ahí mismo lo dice. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué nos escogió entonces? ¿Para que nosotros nos promovamos a nosotros mismos? ¿Para yo decir que soy el mejor hermano de la iglesia, el mejor hermano de Quinindé, el más moralista de este cantón, de esta provincia? ¿Para que mi nombre quede en lo alto? No. Nos llamó para que anunciemos sus virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes de Dios? Las virtudes de Dios tienen que ver con su carácter, que Él es amantísimo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es amor, que Él es paciente, también que Él es justo y que es un Dios de ira.
Todas las virtudes tenemos que anunciarlas. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz para que hablemos de Él, para que prediquemos de Él. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dejó en la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas de Él, que conozcan todo de Él. Por lo tanto, después de entender esta responsabilidad que tiene el creyente, y que el pueblo de Dios de una manera colectiva, como un edificio vivo, se conforma en un real sacerdocio. Nosotros mirábamos el día viernes con el pastor Guillermo y nos hablaba del oficio del sacerdote. Generalmente son dos: es presentar ofrendas e interceder por quienes está representando. Nosotros entonces como iglesia debemos, siendo real sacerdocio, tenemos que presentar ofrendas a Dios, presentarnos en sacrificio vivo, y también tenemos que interceder por los demás. Por eso somos real sacerdocio. Ahora, ese no es mi tema, esa es la introducción. Pero después de entender lo que somos y que somos por la gracia de Dios, porque Él nos llamó, vienen varias responsabilidades. Y aquí entonces vamos a ver que la iglesia, mi tema es: los que son parte del pueblo de Dios por su gracia tienen una responsabilidad social. Eso es lo que nos va a hablar ahora el apóstol Pedro. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad para con la sociedad, a quienes el apóstol los va a llamar los gentiles, a quienes el apóstol les va a llamar los de afuera, a quienes el apóstol va a llamar los no creyentes. Nosotros tenemos una responsabilidad para con ellos. Lógicamente, esta responsabilidad no va por encima de los preceptos divinos. Primeramente somos responsables para con Dios. Por eso el apóstol primero lo pone la responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios. Ya lo vimos en nuestro primer estudio. Pero ahora nos va a mostrar que tenemos una responsabilidad para con la sociedad. Y esto lo vamos a ver entonces. Mi primer punto es que tenemos una responsabilidad para con la sociedad, manteniendo una buena manera de vivir sin pecados. La primera responsabilidad para con la sociedad es esforzarnos para vivir sin pecado o tener una buena manera de vivir delante de ellos al no relacionarnos con el pecado, para luchando para no pecar. Esto lo vemos en el verso 11 y 12. Miremos por favor allí. Amados, dice, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Note el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. En primer lugar, entonces, estamos viendo que esa responsabilidad para con la sociedad tiene que ver con qué cosa hemos dicho, que debemos tener qué cosa, una buena manera de vivir. Y esa buena manera de vivir involucra o significa abstenernos de pecar. Tenemos una responsabilidad para con la gente de afuera. Y por eso es que Dios de una manera sabia dejó la disciplina en la iglesia, para que aquel hermano que está viviendo indecentemente delante de Dios, que está viviendo en pecado, por medio de la autoridad eclesiástica sea expulsado de esa membresía, para que el mundo entienda que él no es creyente, para que él entienda que no es creyente y que en ese entendimiento pueda volverse genuinamente a Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Así que es importante saber que tenemos una responsabilidad para con los de afuera. Pero ¿a qué apela el apóstol cuando les dice vivan de una manera santa? ¿A qué apela? En primer lugar, él les dice que somos extranjeros y peregrinos. Esta palabra debe ir junta. Ahí mismo como lo explicas, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando nosotros hablamos de un extranjero, estamos diciendo que es alguien que vive en un pueblo, nación, que no es la suya. Pero cuando hablamos de un peregrino, estamos hablando de alguien que no echa raíces en un lugar, sino que anda de pasada, que es un caminante. Y las dos cosas van relacionadas y se aplican en el cristiano. El cristiano es extranjero en este mundo porque su ciudadanía no está ¿dónde? Acá, sino ¿de dónde somos? Del reino de los cielos. Por eso el creyente es un extranjero en este mundo. Pero no solo que es extranjero, sino que el creyente no debe afianzarse, no debe profundizarse en este mundo. Debemos vivir como peregrinos, porque este estado, este reino caído y deplorable no es el nuestro. Porque la forma de vivir del mundo no debe ser la forma de vivir del creyente. Y es por eso entonces que el apóstol Pedro ya nos llama a vivir como extranjeros y peregrinos. Ahora, si nosotros vamos al contexto a quienes se estaba refiriendo el apóstol Pedro, note que la carta está dirigida para judíos cristianos, en su mayoría, que habían sido expatriados de su tierra. Entonces ellos estaban viviendo en diferentes comunidades que no era su comunidad, que no era su cultura, que no eran sus principios, que no era su forma, que no era su estado, que no era su gobierno. Entonces por eso le dice, sí, ustedes son extranjeros y peregrinos, están de pasada, algún momento tendrán que volver a la capital, a Jerusalén, y empezar ahora sí a vivir de acorde a las normas de su patria. Pero entonces estamos diciendo, yo lo dije inversa, primero hablé de la parte espiritual, luego de la parte física, pero pues el creyente también que ha sido llamado de las tinieblas a su luz es un extranjero y peregrino. El extranjero, mis queridos oyentes, no es de esa nación, por lo tanto, tiene sus propias leyes, que son las leyes de Dios, en nuestro caso como iglesia, tiene su propio reino, tiene su propio estilo de vida. Así es como el creyente tiene que vivir, según su propio reino, según sus propias leyes, según su propio estilo de vida. ¿Y quién es el reino? ¿Cuál es el reino de la iglesia? El reino de los cielos. ¿Quién es el rey de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Cuáles son las leyes de la iglesia? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el estilo de vida de los creyentes? La santidad. Y es así como tenemos que vivir, como extranjeros y peregrinos, como se les escribe a ellos. Ahora, hemos dicho porque somos extranjeros y peregrinos, pero en segundo lugar también el apóstol dice, absteniéndonos de los deseos carnales. Absteniéndonos de los deseos carnales. El verso 11 mismo dice que abstengáis de los deseos carnales. Los deseos carnales, porque no es sencillo, mis queridos oyentes, no solo es una afectación física lo que produce los deseos carnales, sino que estos deseos carnales batallan continuamente contra el alma. Se los incita, se los anima, se los desafía a vivir como extranjeros y peregrinos, porque ese lugar donde ellos habitaban no era su reino y su estilo de vida era un estilo pagano de vivir. Y entonces, como ellos estaban asentados en ese lugar, necesitaban no vivir de acorde a ese paganismo, sino vivir de acorde a los principios establecidos por aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo va a decir, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que está diciendo es, no se dejen afectar por esa cultura, por esa forma, por esas relaciones paganas. No se dejen afectar. Así que estamos diciendo que debemos tener buena nuestra manera de vivir para con los gentiles. Ya dijimos en primer lugar porque somos extranjeros y peregrinos. En segundo lugar porque ellos pueden afectar nuestro estilo de vida. Al ser paganos, su estilo de vida es inmoral. Ellos aman el pecado, siguen el pecado, y al tener una relación como Israel lo tuvo, note que Dios siempre dijo a Israel,
no os contaminéis con las naciones paganas, no juntéis con las naciones paganas, no juntéis con el amorreo, con el gergeseo, con el jebuseo, no andéis con ellos, con el filisteo, porque ellos los van a corromper y los van a separar de mis principios. Y ese es el mismo principio que está aplicando el apóstol Pedro, cuando dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Que debemos abstenernos de los deseos carnales. Ahora, cuando nosotros socializamos, nos relacionamos con gente que no es de la misma ciudadanía nuestra, que no es de los reinos de los cielos, ¿a qué estamos expuestos? A pecar, a ser influenciados, en la mayoría de los casos. Note un poquito más adelante lo que dice el apóstol Pedro, allí en 1 Pedro 4:3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada ¿a quién? A los gentiles. Note que acá nos dice que vivamos como extranjeros y peregrinos y que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora acá nos dice, basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominación, idolatrías. ¿Quién vivía así? ¿Quién vivía así, hermanos? Los gentiles. ¿Qué éramos nosotros antes de ser traspasados de las tinieblas a la luz? Gentiles, paganos. Y entonces, cuando un gentil, un pagano, empieza a tener relación con un creyente y el creyente empieza a dar espacio, empieza a caminar de esa manera, lo que es atraído, seducido, y luego podemos caer en pecado. Y es por eso que el apóstol está diciendo, hay una responsabilidad social. ¿Y cuál es esa responsabilidad social? Debemos mantener buena nuestra manera de vivir. Ahora bien, ¿pero cómo podemos batallar contra los deseos carnales? Primero, manteniendo buena nuestra manera de vivir, o sea, contrarrestando lo malo. La Biblia está lleno de este principio, o sea, cuando nosotros dejamos de hacer lo malo, el Señor nos llama a hacer lo bueno. En otras palabras, es haciendo lo contrario a los deseos pecaminosos. A ver, si nosotros queremos que se vaya la oscuridad, ¿qué es lo que necesitamos para que desaparezca la oscuridad? Prender la luz. Necesitamos luz. Si nosotros queremos que se vaya lo vacío de un vaso o de una botella, ¿qué necesitamos hacer? Llenarlo de un líquido o de algo para que tenga una sustancia. Si nosotros queremos dejar de estar vagos, ¿qué necesitamos hacer? Invertir en hacer algo, un trabajo. De la misma manera, en la Escritura se va a contrarrestar, en vez de hacer lo malo, dice la palabra que tenemos que hacer lo bueno. Por eso dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Haciendo lo contrario a lo malo, lo contrario a lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 3. Lo contrario a los deseos pecaminosos. Miremos por favor lo que dice Romanos 12, 21. Estamos mirando cómo contrarrestar los deseos de la carne. Romanos 12, 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo contrarrestamos entonces los deseos de la carne que nos advierte el apóstol Pedro acá para que tengamos una buena manera de vivir ante los gentiles? ¿Haciendo qué cosa? El bien. Vence con el bien el mal. Es la receta que nos está dando el apóstol Pablo para poder contrarrestar los deseos de la carne que vienen en contra de nosotros, que están en nosotros muchas veces. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, otra vez, Efesios 4:22.
Efesios 4:22. Dice lo siguiente, présteme mucha atención. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es el consejo de Pablo aquí? Despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre es aquel hombre gentil que era antes, ese viejo hombre aquel que fue afectado por el pecado. Pero sigue diciendo, note, y renovaos, despojarnos, y debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No te dice despójate y quédate desnudo, sino que dice despójate y ¿qué más? Vístete, vestido del nuevo. Pero ¿cómo se viste el nuevo? Con la verdad. El verso 25 dice, por lo cual aquí debes hacer ¿qué cosa? Desechar la mentira. Y ahora cuando desecha la mentira, ¿qué debe hacer en contra de la mentira? Hablar verdad cada uno con su prójimo. Vea entonces lo que estamos diciendo, la ley del reemplazo. Deja la mentira y habla la verdad. Desvístete de lo antiguo y vístete de lo nuevo. El verso 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, mire el 28, el que robaba, no robe más, sino que ¿qué haga en vez de robar? Trabaje. Vea cómo está haciendo el contraste, el reemplazo. No robe, sino que trabaje. Y así estamos nosotros contrarrestando ¿qué cosa? Los deseos de la carne o el mal. Estamos luchando contra la carne. El verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándolos unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Estamos diciendo entonces, volvamos al hilo, debemos tener buena nuestra manera de vivir delante de los incrédulos. En primer lugar, ¿a qué apela el apóstol? Porque somos, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos. Pero en segundo lugar, ¿a qué está apelando en segundo lugar? Que debemos luchar contra los deseos carnales que batallan contra el alma, porque somos extranjeros y peregrinos. ¿Y cómo luchamos con los deseos carnales? El mismo texto nos dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, haciendo lo correcto. Y entonces nosotros nos podríamos preguntar, ¿estamos haciendo lo correcto? Pero ¿por qué dice finalmente el apóstol en mi primer punto? ¿Por qué dice que debemos tener buena vuestra manera de vivir? Porque había una murmuración. Note el texto lo que dice. El verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Para qué tenemos que batallar contra los apetitos de la carne que batallan contra el alma? Mire, aquí nosotros podríamos disertar grandemente. ¿Qué es una batalla, hermanos? ¿Qué es una batalla? ¿Usted sabe lo que es una batalla? ¿Qué es una batalla, Roris? Es una lucha. Es una guerra, es un conflicto. ¿Y cuándo surge esa batalla en el creyente? Todos los días. Todos los días. Y el apóstol está animando a que no dejemos de batallar. Que batallemos contra esos apetitos de la carne que siempre van a venir a nosotros.
que siempre van a venir donde Rory. ¿Yo por qué tengo que obedecer a mi mamá? Eso es un apetito de la carne. Y luego viene él y dice, no, es que el Señor me lo dice que debo obedecer a mi mamá. Entonces empieza la lucha. Y la carne le dice, no, es que está en una cultura moderna. Luego Rory le dice, no, es que la palabra de Dios es eterna. Y la carne le dice, no, es que mira a tus amigos cómo viven. Y luego Rory dice, no, es que el Señor es más poderoso que mis amigos y Él tiene autoridad. Entonces hay una guerra constante todo el tiempo en el verdadero creyente, aquellos que son extranjeros y peregrinos. Pero el apóstol dice, cuidado, deja de batallar, cuidado, deja de luchar. Porque el que deja de batallar contra el enemigo, ¿en qué se convierte? En un aliado de él. En un súbdito del enemigo, en un esclavo del enemigo. Perdió la batalla y ahora es conquistado por el enemigo. Y aquí por la carne, por el pecado. Cuando dejamos de batallar, miren, es normal la lucha. Usted no puede decir, hermano, ay, pastor, usted supiera cómo estoy luchando. Está bien, así mismo en la vida cristiana, es una lucha constante todo el tiempo. Lógicamente que el Señor está con nosotros, Él nos ayuda en esta lucha. Pero cuando dejamos de batallar, nos entregamos a merced de la carne y hacemos lo que no debemos hacer. Y entonces viene la crítica. Noten, nosotros estamos diciendo en nuestro primer punto que tenemos una responsabilidad para con la sociedad. Y esa responsabilidad tiene que ver porque somos extranjeros y peregrinos. Y esa responsabilidad tiene que ver de que debemos batallar contra los apetitos de la carne. Porque había una murmuración, ese es el propósito. Hay una murmuración, dice el apóstol Pedro. Y entonces, ¿a qué correspondía esa murmuración? Permítame explicarle un poquito el contexto. ¿Los cristianos de dónde salieron? Los cristianos salieron de un contexto judío, de una cultura judía. Eran judio-cristianos, los primeros creyentes. Entonces, cuando nosotros miramos esta realidad, permítame describirle algo. Se dice que los judíos durante un año cogían a un griego o un romano, a un romano lo cogían, lo tenían prisionero y lo decapitaban, lo ponían en sacrificio, lo mataban. Y eso se había popularizado. Entonces decían, no, estos judíos son asesinos, estos judíos son malos. Ahora, no era la vida de los cristianos, pero como los cristianos vinieron de una cuna judía, entonces se los asociaba con este pecado, con este mal. Se decía también de los judíos que ellos hacían orgías, porque a las reuniones que hacían los cristianos, ¿cómo le llamaban? El ágape cristiano, el ágape, o el amor entre hermanos y creyentes. Entonces ellos decían que cuando se reunían los cristianos lo que hacían era orgía, era murmuración, no se dice, por eso el apóstol dice en cuanto a lo que murmuran de vosotros. Era una murmuración, pero ellos tenían que mostrarle a esos gentiles que no era así, que esa no es la verdad. Así que habían varias razones por las cuales murmuraban. También se los acusaba de que eran divisores, de que ellos dividían los hogares. El evangelio en muchos aspectos sí divide los hogares, porque cuando un hombre cree el evangelio y luego tiene una esposa que no cree el evangelio y no quiere saber nada del evangelio y finalmente lo aborrece y ni siquiera quiere vivir con él por causa de su fe, entonces se divide ese matrimonio. Así mismo lo dijo el Señor Jesucristo, yo he venido para poner espada. Entonces se divide, ellos decían que son divisores los cristianos. Pero también los acusaban de que no se sometían al César. Y por todas estas razones, el apóstol dice, para que en lo que murmuran de vosotros, y aquí hay un propósito mayor, por excelencia, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Usted me preguntará, pastor, ¿esos impíos pueden glorificar a Dios? Bueno, lo que está diciendo el apóstol es que con su buena conducta, como extranjero y peregrino en este mundo, por nuestras buenas obras, ellos puedan ser confrontados, ellos puedan ser desafiados, ellos puedan mirar la obra de Cristo en nosotros y quitar todas sus especulaciones y entonces
llegar al arrepentimiento y a la fe y creer en Cristo Jesús. Hay muchas especulaciones, muchos puntos de vista con esto del día de la visitación. Pero yo creo que el punto principal que se quiere decir es este, para que cuando el Señor los visite por medio de su Santo Espíritu, ellos no tengan nada que decir de nosotros y que puedan caer postrados y glorifiquen a Dios. Ahora, présteme atención. En estos días también hay mucha especulación con respecto al cristianismo. Que el cristiano es vago, vamos a verlo más adelante, que el cristiano es ladrón, que los pastores se lucran de las congregaciones, que los pastores son inmorales. Hay mucha especulación también en estos días. ¿Qué se necesita para combatir esa especulación? El texto nos dice que vivamos como extranjeros y peregrinos y que nos abstengamos ¿de qué cosa? De los deseos carnales. Que el mundo puede decir, sí, muchos viven así, pero esa iglesia Sola Gracia, ellos no viven así. Ellos realmente honran a Dios. Ellos son transparentes. Ellos se esfuerzan por vivir la palabra. En segundo lugar, mi segundo punto va a ser, para poder vivir bien para con los de afuera, ese es el propósito. No se olviden, nuestro tema es que tenemos una responsabilidad con la sociedad. Ya dijimos que en primer lugar nuestra responsabilidad es vivir manteniendo buena la manera de vivir y en segundo lugar sometiéndonos a las autoridades. Mire lo que dice el verso 13 en adelante. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mi segundo punto es que lo que tiene que ver con esa responsabilidad para con la sociedad ya no es solamente con que yo luche contra mi pecado y viva en santidad, sino ahora es que me someta a las autoridades. Someteos a las autoridades. ¿Por qué hay que someterse? Yo he puesto 3 puntos, vamos a ir brevemente porque el tiempo se me va. En primer lugar, hay que someterse a las autoridades superiores como a las inferiores. Eso es lo que nos dice allí. O sea, no solamente a los de primer nivel, sino aún a las autoridades de segundo y tercer nivel. Y aquí está refiriéndose específicamente a las autoridades civiles, a los gobernantes civiles. No está bien, hay muchos que hoy en día dicen, no, yo no me voy a someter y no tienen razones obvias para no someterse. Lógicamente, este sometimiento tiene que ir mientras no infrinja una ley divina, mientras no vaya en contra de lo establecido por Dios, mientras no sea inmoral según la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el movimiento LGBTI. No nos vamos a someter, no vamos a aceptar sus principios, sus formas, no nos pueden imponer, aunque eso implique ser apresados o tener que morir. Entonces no nos vamos a someter a aquello porque eso va en contra de todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero en cuanto a otras cosas que no van en contra de la palabra, nosotros tenemos que someternos. Cosas que son para nuestro bien. Así que debemos someternos a las autoridades. Ya dijimos tanto a los superiores como a los inferiores. Notemos entonces el verso 14 dice, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen del bien. Ahora, esta autoridad de la que se está refiriendo aquí es una autoridad que condena y juzga, ¿qué cosa? Lo malo, al mal. No hay nada más vergonzoso
que ver a un creyente discutiendo con una autoridad y defendiendo algo malo. No hay nada más vergonzoso que ver a una madre cristiana negando que su hijo es un ladrón, porque se ve todo lo contrario a la verdadera justicia de Dios. No hay nada más vergonzoso que ver a padres cristianos cerrándole la puerta a un policía porque viene un ladrón y ese ladrón es su primo, sobrino o amigo o hermano. Eso es vergonzoso. Se espera de un cristiano que abra las puertas de su casa y que le diga a la autoridad: me duele, es mi familia, pero lamentablemente él vive así. Ahí está. Y eso asimila al carácter de Dios. Ahora, hay que someterse a las autoridades superiores. Ya dijimos tanto a las superiores como a las inferiores, pero también, ¿por qué más? Porque haciendo el bien se mostrará lo contrario a lo que se decía con respecto a los cristianos. No olviden que se decía de los cristianos que ellos no se sometían a la autoridad del rey. Ahora, el rey había dado un edicto que tenían que someterse totalmente, que él era Dios, que él era la máxima autoridad. Y entonces los apóstoles dijeron: no nos vamos a someter a aquello. Pero en tercer lugar, porque la libertad no es libertinaje. Eso es lo que dice nuestro texto. Mire por favor allí conmigo el verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿De qué ha sido libre entonces el cristiano? Es lo que deberíamos preguntarnos. ¿De qué hemos sido libres? Hemos sido libres de la potestad de las tinieblas, hemos sido libres de la autoridad de Satanás y de los demonios, hemos sido libres de nuestro propio pecado, pero hemos sido libres de aquello y hemos sido puestos, note el término siervo. La palabra siervo en la Biblia es esclavo. Pero siervos de Dios, esclavos de Dios. Así que cuando alguien dice que ha sido libre de su pecado, libre del mundo, no quiere decir que ha sido libre para hacer lo que le da la gana. Porque eso no es tener una responsabilidad para con la sociedad, sino que hemos sido libres de todo el pecado de Satanás, del mundo, de la carne, para volvernos esclavos ¿de quién? De Dios. Pero no como los que toman la libertad como pretexto, eso es lo que nos dice el texto, para hacer lo malo. No está bien, hermanos, que un creyente diga: no, el alcalde de Quinindé dijo que todos los que tienen moto anden con casco, pero yo, como he sido libre de todo el mundo, voy a andar sin casco. ¿Eso es correcto? No, de ninguna manera. Eso es pecaminoso, eso es libertinaje. Eso es hacer lo que te da la gana. El creyente ha sido librado de las leyes mundanas, pecaminosas, carnales, satánicas, para someterse a la ley divina. Y Dios respalda las leyes gubernamentales mientras no vayan en contra de sus principios. Cuando nos sometemos entonces a las autoridades terrenales, en lo bueno, nos sometemos ¿a quién? A Dios. Muy bien, para el último punto, hermanos, para ir cerrando, en último lugar, mire lo que nos dice entonces el verso 18 en adelante. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí la palabra criados, en tercer lugar, entonces, para tener una buena, una responsabilidad para con la sociedad, ya dijimos en primer lugar que debemos tener una buena manera de vivir, en segundo lugar, someternos a las autoridades y en tercer lugar, someternos a nuestros amos. En nuestro tiempo sería someternos a nuestros patrones, porque es muy parecido a lo que va a citar el apóstol aquí. Cuando nosotros entonces hablamos de los patrones, aquí en nuestro contexto, habían creyentes esclavos que habían sido alcanzados por el evangelio. Estos creyentes esclavos, cuando nosotros hablamos de los esclavos, debemos hacer varias distinciones.
Y aquí al tipo de esclavo que se refiere el apóstol Pedro eran esclavos que vivían en casas, eran esclavos de domicilio, eran esclavos que en algún sentido eran esclavos, pero que tenían varios privilegios. Por ejemplo, vivían en las casas de sus amos, en las partes altas o en el piso de arriba, o los amos le hacían una casa muy cerca al lado de la casa de ellos. Así que cuando se habla de criados aquí, someteos a vuestros amos, está refiriéndose a esclavos domiciliarios que vivían en un domicilio. Ahora, después de entender este principio, nosotros debemos entender que muchos de ellos habían sido alcanzados por el Evangelio y el apóstol les escribe que ellos deben someterse con todo respeto. Note lo que dice el texto. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, sino a los malos. Ese es nuestro primer punto que nos da. Segundo, a pesar del maltrato, porque dice, note lo que dice el verso 19, a los difíciles de soportar, dice el 18, porque esto merece aprobación de alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. A pesar del maltrato, necesitaba someterse este creyente esclavo a su amo. Pero ¿cuál era el maltrato? ¿O por qué era el maltrato? En primer lugar, el maltrato venía cuando los amos eran cuestionados. Aquí algo interesante es la palabra conciencia. Présteme atención a lo que dice el texto. El verso 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, vamos a contextualizar. Cuando hablamos de aquí, habla de la conciencia. Estos esclavos que vivían con sus amos, muchas veces miraban el mal estilo de vida que tenían sus amos. Como ellos ya habían sido rescatados, su conciencia no les dejaba tranquilo de estar con ellos, de vivir así, y ellos empezaban a cuestionarlos a sus amos. Ellos empezaban a decirle que no está bien la forma de cómo están viviendo. Entonces el maltrato venía a causa del cuestionamiento que esos esclavos creyentes empezaban a hacer a sus amos. Pero no solo a causa del cuestionamiento, sino porque se sentían avergonzados ahora los amos delante de sus esclavos al tener vidas dobles, al tener vidas miserables, al ser fraudulentos. Entonces ellos se sentían avergonzados y empezaban a maltratar a estos que se habían convertido al evangelio, que eran sus esclavos. Pero en tercer lugar también eran maltratados porque eran desafiados muchas veces con la palabra y con el estilo de vida de estos esclavos. Por todo esto, la mayoría de los creyentes esclavos eran maltratados. Y entonces, en ese contexto, el apóstol les dice, someteos a los buenos y a los malos. A pesar de eso. ¿Pero por qué? ¿Acaso el apóstol le está enseñando que nosotros debemos tener vidas miserables? ¿Eso es lo que enseña el apóstol? ¿Que debemos amar el maltrato, el dolor, el sufrimiento? No es lo que está amando el Señor, lo que está diciendo el apóstol, y tampoco el Señor. Note que antes de que el Señor Jesucristo muera, ¿qué hizo el Señor Jesús? Fue y oró. ¿Para qué oró? Para que, si es posible, pase el sufrimiento y que no se someta a aquel o al mismo. No es que Cristo está diciendo que debemos gozarnos en el sufrimiento. Lo que está diciendo es que a causa de una necesidad que existe en la sociedad, nosotros debemos respetar a esos amos. ¿Por qué? Mire por favor lo que dice, y eso nos lleva entonces a nuestro último literal del punto número 3. A causa de Cristo. ¿Por qué yo debo soportar estos padecimientos? Por causa de Cristo.
Eso es lo que nos dice también el verso 13. Por causa del Señor, someteos todo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se sometió a todas las autoridades, incluyendo a su Padre. Se sometió a todas las autoridades. Cuando vinieron a decirle, Señor, ¿es lícito dar tributo, dar impuesto? ¿Qué dijo Él? Dad al César lo que es al César. Si te toca dar impuestos, está bien, paga tus impuestos. El Señor se sometió a las autoridades y por eso dice, a causa de Cristo, a quien tú sirves, a quien tú sigues, quien te ha rescatado, que te llamó de las tinieblas a la luz, sométete a tus amos, tanto a los buenos como a los malos, porque Él también se sometió a causa de Cristo. Pero también el Señor Jesucristo no solo se sometió, sino que Él también padeció injustamente. Él nos dio ejemplo entonces en esos padecimientos para llevar nuestros pecados. Eso nos dice la lectura consecutiva, para bendecirnos con la vida finalmente. Mire por favor conmigo lo que dice Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hechos 14, 22. Vaya por favor y busque Hechos 14, 22. Dice allí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Muchas qué dice? Tribulaciones. Así que nosotros estamos diciendo que este sometimiento debe ser por causa de Cristo, porque Él se sometió a las autoridades y porque Él padeció, y padeció injustamente, padeció para darnos ejemplo, padeció para llevar nuestros pecados. Mire lo que sigue diciendo allí la carta de Pedro. El verso 22 en adelante, capítulo 2, verso 20 en adelante. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y nosotros éramos justos, hermanos. No, y note lo que sigue diciendo. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste nosotros sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cristo padeció para qué? Para que nosotros seamos salvos. Pero aquí viene, ¿nosotros éramos justos? No. ¿Por qué nosotros debemos padecer? ¿Por qué? ¿Por qué debemos servir a nuestros amos, aún a los buenos y a los malos, a pesar del padecimiento? Porque tenemos que asemejarnos en Cristo, no solo en su gloria, no solo en sus riquezas, sino también en sus padecimientos, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque estoy dispuesto a recibir los azotes que le faltaron a Cristo, que vengan sobre mí. Porque él quería identificarse también con Cristo en sus padecimientos. El padecimiento en el creyente es parte de la identificación que debemos tener ¿con quién? Con Cristo Jesús. Tenemos que identificarnos en sus padecimientos, tenemos que identificarnos en su vida, en nuestro diario vivir en santidad, y tenemos que identificarnos en su gloria. Ahora, pero esto tiene resultados. ¿Por qué? Usted, si trabaja en algún lugar,
Se murmura mucho de los trabajadores cristianos. ¿Y qué es lo que se murmura? Que son vagos, que son reclamones, que no quieren ayudar horas extras. Hay mucha murmuración de los trabajadores cristianos. Debería ser lo contrario, que la gente debe abrirle las puertas a los creyentes porque son honestos, porque son justos, porque se esfuerzan, porque dan más allá de su fuerza. Esa es la identificación que debe tener, esa debe ser la carta de presentación del creyente. Pero no en todos los casos es así, o en la mayoría de los casos, nadie quiere contratar a creyentes. Y eso es terrible. Debemos revertir aquello. Hay una sociedad que necesita que nosotros nos presentemos, como ya hemos dicho, con una buena manera de vivir, sometiéndonos a las autoridades, honrando y respetando y sometiéndonos a nuestros amos. Ahora, para ya terminar, permítame decirle algo interesante. El Señor Jesucristo dijo que si la semilla no muere, no puede germinar y dar fruto. De la misma manera, permítame decirle, si nosotros no morimos a nuestro ego, a nuestra arrogancia, no podemos germinar y dar fruto en otros. Cuán precioso es cuando alguien dice de un creyente, no, a pesar de que no le pagué, a pesar de que le maltraté, esa persona siempre fue leal, justa, honesta. Eso necesitamos. Y otros puedan decir, así como mi trabajador es, yo quisiera ser. Yo quisiera que la fe que tiene mi trabajador, tenerla yo. Yo quisiera que el Cristo de mi trabajador sea mi Cristo. Que la religión que él profesa o ella profesa, esa sea mi religión. Por eso necesitamos en la sociedad que el pueblo tenga una responsabilidad, el pueblo de Dios, los creyentes, para con ellos. Pero también no olvidemos que el maltrato a Esteban fue lo que incomodó la mente del apóstol Pablo. No olvidemos tampoco que el maltrato a Pablo fue lo que incomodó la vida de muchos grandes gobernantes. No olvidemos que mientras nuestros hermanos morían en la hoguera y en la arena del circo romano, muchos soldados romanos llegaron a la fe. Así que es importante que nos identifiquemos con los vituperios de Cristo. Pero por último, para hablar algunas aplicaciones, hermanos. Hemos dicho entonces varias cosas, pero ya para terminar, yo quiero decirle a usted, usted está llamado a luchar contra el pecado todo el tiempo, todos los días de su vida, porque hay una sociedad que lo está mirando. Como alguna vez le dije, hay un mundo que está mirándole como cuando una gaviota mira a un pez en un agua no tan profunda. Hay una sociedad que necesita de esta iglesia, Sola Gracia, que le desafíe, que le muestre la verdadera manera de vivir. ¿Y cómo lo hacemos? Luchando contra el pecado, viviendo como extranjeros y peregrinos. ¿Cuánto estoy yo luchando contra el pecado? ¿Qué debo hacer para luchar contra el pecado? ¿Qué debemos hacer? Absteneos de toda especie de mal, es lo que nos da el consejo. Refugiarnos en Dios para que Él pueda ayudarnos y multiplicar nuestra fuerza. No hay otra manera de vencer contra el pecado. Y buscar los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Esto es uno, congregarnos, acudir a los cultos públicos. ¿Qué más para poder vencer contra el pecado? Leer la Biblia constantemente, orar todo el tiempo y así vencemos a la carne. Si usted quiere estudiar un poco más qué son los pecados de la carne, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso del 16 en adelante, los describe de una mejor manera.
Pero en segundo lugar, también el creyente está llamado a vivir bajo autoridad. Que se diga de esta iglesia que no somos rebeldes, que no somos anarquistas, que no tratamos de imponer nuestras propias leyes donde ya existen leyes para un bien social. Debemos someternos a las autoridades civiles mientras ellas no vayan en contra de los principios divinos. Pero en tercer lugar, estar dispuesto a padecer por causa de Cristo, porque esos padecimientos van a confrontar la vida, la mente, el estilo de vivir de los no creyentes y ellos puedan buscar la gracia de Dios. Esas son las tres aplicaciones que nosotros debemos traer a nuestras vidas. Y por lo tanto decir, Señor, en medio del padecimiento, ayúdame, sosténme. Tú me has sometido a esto, pero yo quiero que tu carácter se perfeccione en mí y que otros puedan verte a ti a través de mis padecimientos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a poder vivir estas tres aplicaciones para poder ser responsables ante una sociedad que nos está mirando y que necesita urgentemente de la gracia de Dios. Amén.